como todos los jueves recibimos aquí en el estudio mayor de Vorterix a nuestro querido amigo, compañero y colega, @Pablito Bio. ¿Cómo andás, Pablín? Muy bien. Acá luchando con fin de año. ¿Cómo cuesta, Más difícil que... ¿Cómo cuesta, No sé si es la cabeza o el cuerpo. Cuando digo la cabeza es, uno sabe que está por terminar el año, que son los últimos compromisos. Yo creo que a partir de este momento de noviembre ya tenés que ir tachando los fines de semana para encuentros o reuniones. Y más si hay gente que tiene diferentes grupos, digo, laburo, estudio, no sé, fútbol, gimnasio, el curso que estés haciendo. Tenés que ser bastante específico con las fechas porque... No te dan los días. No te dan los días. Ya no queda mucho. Creo que el 24 de diciembre cae viernes. O sea, ese fin de semana descartalo, el 31 obviamente se descarta, pero no quedan muchos fines de semana, Sacando esos dos, no quedan tantos. Sí, cuando te das cuenta encima y querés hacer alguna otra cosa, imposible. Ya es imposible. Todo minado. Sí, igual tenemos que hacer todavía la reunión de fin de año de Charlatown, ¿sí? Para que venga Floxy, bueno, Mili, toda la gente del doctor que está haciendo este programa desde el año pasado. Tenemos que juntarnos. Sería asadito, un chichulín, la cosa linda. Sí, conocernos ya no tan virtualmente y no viendo desde casa, sino por ahí vernos cara a cara. Vernos, beber, ¿no? Lo que queremos hacer todos. Y aparte, si somos más, podemos comprar más. Exacto. Porque repartimos todos. El famoso concepto de la romana va a ser nuestra cena de fin de año. Me gusta. Pero hoy trajiste un tipo que me interesa. Vos sabés que estaba pensando, ¿no? Antes de contarles de qué va a hablar Pablo, y decía, bueno, yo supongo que en lo que entiendo me especialicé, no sé si queriendo, sin querer, voluntariamente a través de los años, es la música. Sí, es algo que manejo, que estudio, que investigo, bueno, que ejecuto de alguna forma, pero trato de entender, movimientos. Es lo mío. Si tengo que pasar por algún aeropuerto y tengo que poner un papelito de qué trabaja, pondré periodista. Y si me preguntan de qué, y tal vez diga de música. Pero pensaba, si alguien me hace una pregunta, ¿cuál es el costado oculto que tenés de algo que sepas y que por ahí no sea tu métier? Y lo mío, yo entiendo que no ranquea bien, pero son los asesinos seriales. No sé por qué, manejo el tema, me interesa el tema, se habrán dado cuenta con la cantidad de cosas que les comparto, y es un barro donde me puedo revolcar tranquilo. Y hoy has traído a un personaje, bueno, ha pasado con muchos personajes así de la historia que inclusive en prisión recibieron muchas más propuestas de citas, en el caso de mujeres para con hombres y de hombres para con hombres, y es normal. Alguien puede pensar que no es normal si a Manson hasta el último de sus días había mujeres que le escribían y que lo querían conocer, pero este era muy especial. Sí, quiero decirte que somos dos en esos casos. ¿También? Y bueno, digamos que muchos CSI en mi casa de chico, así que terminé curtiéndome con eso, y bueno, y obviamente acá estamos hablando de estos casos que son bastante tremendos, pero que tienen ese morbo que creo que a los dos nos pasa, que ves la historia, empezás a ver alguna película, algún documental y te genera mucho interés. Y en este caso, bueno, hablamos de Ted Bundy, obviamente, que es seguramente el mayor asesino en serie que hay en la historia, sin lugar a dudas, o por lo menos se cree a raíz de sus confesiones, ¿no? De decir que fue parte o que mató a más de 30 mujeres en un lapso de tiempo muy corto, además casi unos 5 o 6 años, que es muy poco tiempo para un asesino en serie, así que justamente hablamos de este personaje que ha tenido películas, documentales, un montón de cuestiones, seguramente más de uno habrá escuchado algo de Ted Bundy, ¿no? Yo creo que sí. Y tiene quizás ese toquecito que vos recién nombrabas, que es ese personaje que igualmente, aunque sepas la locura que tiene, aunque conozcas las cosas que hizo, aunque digas, uy, si paso a tomarme una birra con él quizás termino descuartizado, generaba interés en la gente, todo el mundo quería conocerlo, las mujeres se morían. Bueno, vemos que claramente... bien parecido igual. Sí, era agraciado, era un pibe lindo, un tipo lindo que obviamente generaba eso, o sea, lo mediático hacía que todo el mundo también quiera conocerlo, y a su vez también un poco su arma o lo que generaba o con lo que lograba, digamos, seducir a sus víctimas era eso, su apariencia, y eso era como su fuerte. Apariencia y modales también, ¿no? Era un tipo muy caballero, bien hablado, instruido. Si quieren, antes que termine la columna de Pablo, entre los dos armamos un top 10 de seriales, ¿sí? Para que vean dónde podemos estar parados en la historia, y este tipo está entre los 3. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí. De hecho, bueno, ahora nos vamos a meter un poco en la historia, pero obviamente el término asesino serial o asesino en serie surge a partir de casos como el de Ted Bundy y el de Charles Manson, que acabas de nombrar. Son quizás los dos más icónicos que generan el interés en el FBI de darse cuenta, ¿por qué estos perfiles de personas tienen semejantes cosas, coincidencias entre ellos, y justamente son personas que asesinan y asesinan y asesinan, y no con un motivo tan aparente como el que había antes, digamos, no eran robos, no eran asesinos por alguna cuestión de
digamos, sexual que los habían dejado o algo por el estilo, sino que había una historia detrás un poquito más extensa psicológicamente, y de Ted Bundy justamente, ahora que nos vamos a meter bien en su historia, tiene ese condimento muy psicológico. Nace en el 46 en Cowell, en el estado de Washington. La capital del asesino serial, Exactamente, exactamente. Y es un hijo bastardo, ¿no? Y lo que empieza a forjar un poco su personalidad y esta cosa medio, bueno, macabra, digamos, que surge más en su adolescencia / adultez, es que al ser un hijo bastardo, su madre decide irse a vivir con sus padres, o sea, los abuelos, digamos, de Ted Bundy, pero no se le ocurre mejor idea que decirle que esos abuelos en realidad son sus padres y ella era su hermana. Entonces ya de por sí empezamos a... Empieza mal. Sí, muy mal, muy mal. Y imagínate, digamos, más allá de que después uno empieza a conocer un poco más de que encima de que esa familia le estaba mintiendo y nació con una mentira, no solo que nació sin padre, sino que nació con una mentira, lo trataban mal, digamos, el abuelo, digamos, que pasaba a ser supuestamente el caso de su padre, era alcohólico, era abusivo, le gustaba la pornografía medio sado, entonces él de muy chico, 6, 7 años, el tipo las dejaba tiradas por la casa y él miraba esas escenas y no entendía nada. A su vez recibió un montón de abuso físico por parte de su abuelo, y su madre no quería saber nada con él. No quería saber nada, era joven, creía que había sido obviamente un error, como por ahí lo consideraba ella. Entonces lo dejaba de lado un montón, hasta que creo que es a los 6 años que deciden mudarse, y ahí es cuando ella conoce a esta persona que le da el apellido, que es Bundy de apellido, y que justamente es cuando empieza a formar esa primer familia. Pero, obviamente, una persona de 6 años que durante toda su infancia y crecimiento recibió todo este tipo de agresiones, poca falta de cuidado, de atención, etcétera, no iba a ser obviamente una persona o un chico, un adolescente muy normal. Y es ahí cuando con esta familia, tenía otros 4 hermanos más chicos, él empieza a desarrollar como estos primeros actos delictivos. Al principio, muy típico de asesino serial, también lo vamos a ver cuando hagamos ese top 10, pero empezó metiéndose con los animales, ¿no? Y veía animales, veía perros, decía, bueno, a ver cuál es el sufrimiento, hasta dónde aguantan, esa descuartización de animales. Es como el primer paso, ¿no? Claro, creo que debe ser como el momento de enfrentarse por primer momento con la muerte y tener ese contacto y ver cómo es el cuerpo, ya sea un animal o de una persona, cuando uno está generando esto. Y en una segunda instancia empieza a robar también, que es otro de los grandes actos que suele surgir en la adolescencia en estos casos. Entonces Bundy empezó a desarrollar ese tipo de personalidad muy retraída, muy tímido, una persona que también tenía cierta inteligencia, era un pibe que no le iba mal en el colegio ni nada, lo único que hacía era estar callado, y tenía esta doble personalidad, que cuando estaba solo se la agarraba con animales o bueno, salía a robar. Es más, dicen que este es quizás uno de los casos que no tiene comprobado como asesinato, pero se cree que su primer asesinato fue cerca de los 16, 15 años, con una chica de 12 años que desaparece en el pueblo donde ellos vivían. Nunca se encontró el cuerpo y bueno, y se cree que debió haber sido él, sobre todo por la cercanía, ¿no? Bueno, termina el colegio, la edad de secundaria, con todos estos mambos que veníamos contando, y se inscribe en la facultad de psicología. También otra de las grandes cosas que suele pasar con estos asesinos seriales. Y le va bien, era un tipo que la verdad que estudiaba, le iba bien, y él conoce a Stephanie Brooks, que ahí es el gran punto de inflexión también en su vida. Decíamos, su madre como persona que no le daba bola, persona que quizás lo dejaba aislado y todo. Y Stephanie Brooks, que es su primer gran amor, él empezó a tener una relación que fue más una especie de... Estaba loco por la piba, no podía dejar de pensar en ella, y ella lo vio más como un novio adolescente, como una de esas cosas que uno por ahí en la universidad tiene, esa primera relación, se conocieron, tenían una buena relación, pero en cierto momento ya termina la facultad de psicología y decide dejarlo. Eso fue quizás como el punto de inflexión en su vida. Ahí se dio cuenta que las cosas no le estaban funcionando como él hubiese querido. Cambia de personalidad completamente. Era un chico muy, como decíamos, retraído, tímido. Y en ese momento cuando lo dejan dice, no, esto no puede seguir siendo así, y cambia su personalidad. Una persona bastante extrovertida, una persona que tenía mucha confianza en sí mismo, una persona que se veía, digamos, caminando por la calle o donde sea, y se lo veía con un porte distinto. No era ya ese chico retraído, tímido que solía estar por las calles de Washington. Y principalmente en ese momento decide, cuando termina de estudiar la carrera, estudiar Derecho para empezar a reconquistar a Stephanie Brooks. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando se da cuenta que las cosas empiezan a complicar un poco,
empiezan los primeros asesinatos de Ted Bundy. Primero tenía como cierta cuestión de ir a buscar a las chicas a las casas, ¿no? Y empezaba en fraternidades o en casas universitarias, siempre con gente de su edad en ese momento. Las buscaba en las casas y las asesinaba de formas tremendas, digamos, descuartización, había violaciones, había necrofilia, pero siempre con el tema de Stephanie Brooks en la cabeza. Entonces, ¿qué pasaba? Sus víctimas eran muy, muy similares a cómo era Stephanie Brooks de aspecto físico y también como era muy parecida a su mamá. Entonces podemos por lo menos pensar o asimilar que se enamoró de Stephanie Brooks buscando a alguien como una figura más materna, como no lo pudo ser su madre, y a su vez cuando lo deja Stephanie Brooks, empieza a buscar en estos asesinatos esa figura o una venganza quizás, o vaya a saber uno por qué. En el interín, él, como decíamos, estaba estudiando Derecho, puede reconquistar a Stephanie Brooks, y eso fue como el punto también medio de inflexión de nuevo en esto de la personalidad de él, porque ahí él se da cuenta que esta nueva personalidad que tenía sí era seductora, sí era una personalidad que la gente la atraía, era una personalidad que la gente quería conocer, y a raíz de eso, bueno, la deja él a Stephanie Brooks medio en un tinte de venganza, y sí comienza este periplo tremendo de Ted Bundy de empezar a asesinar con un modus operandi muy llamativo en lo que es, digamos, el pensar cómo podría uno matar a sus víctimas. Y lo que él tenía, bueno, decíamos, generalmente eran víctimas de unos entre los chicas 17, jóvenes, sí. Sí, 17 y 20 y pico de años, que iban a la universidad, algunas al secundario, pero estaban en los últimos años. Y él lo que lograba hacer era, primero, por su apariencia física y su carisma, seducirlas con ya sea alguna palabra o con miradas, etcétera. Después tenía como algunos truquitos específicos, como ir con una especie de cabestrillo o con alguna bota, digamos, hacerse el que estaba lastimado y poder empezar a decirles a las víctimas, me ayudás a tal cosa, abrir el auto, sí, con problemas. Y obviamente ahí es cuando sucedía el primero, por lo menos, impacto para secuestrar a las víctimas, que era cuando él pedía ayuda para abrir la puerta del auto o para hacer alguna cosa, agarraba un garrote y empezaba todo su acto. Y para que se ubiquen temporalmente, él arranca con los asesinatos más o menos por 1973, entre el 72 y el 74, digo, para que se ubiquen en la década del 70 también, ¿no? Que era muy común que las chicas jóvenes pidieran un aventón en ese momento, digo, era algo muy normal, se estaba saliendo del hipismo, no existía ese concepto de falta de seguridad, digo, todo el mundo siendo joven vivía de una manera muy desprejuiciada, muy libre, y era muy común el hecho de que una chica o dos chicas hagan dedo para que alguien la lleve de un lugar a otro. Sí, sí. En la gran mayoría de los casos obviamente no pasaba nada, pero en algunos sí subían al auto de este tipo y bueno, terminaban así. Sí, él tenía, como decíamos, este modus operandi de esperar afuera de, por ejemplo, bibliotecas de universidades o de campus universitarios, o también a veces en shoppings. De hecho, justamente como que empieza a tambalear toda su estrategia una vez que él, esperando en un shopping a una chica, se había vestido de policía, otra de sus trucos, digamos, para lograr conquistar o seducir a estas personas. Se había disfrazado de policía, se le acerca una chica diciéndole que vio que había ciertas personas intentando robarle el auto y que lo tenía que acompañar a la comisaría, que era, bueno, obviamente para hacer la denuncia. En ese caso, cuando empiezan a ir para supuesta comisaría, él la esposa o le intenta desposar, y esta chica, que evidentemente tenía bastante más fuerza de lo que él creía, se pudo escapar del auto y se escapó. Este fue como el punto también, digamos, lo que permite que la policía empiece a preocuparse o a buscar a alguien llamado Ted, porque él se presentó como Ted, bastante boludo en ese momento, ¿no? Ese fue el error, porque él después va a secuestrar dos chicas del lago Sammamish, que es un lago muy grande en Seattle, donde en verano la gente va, se sienta en la ribera del lago, en la orilla, toma sol, no sé, como si acá tomarían mate, imagínense, o en la costanera de Santa Fe, no importa, pero alrededor de un lago, y ahí es donde él va a levantar una chica, se la lleva con esta excusa que decía Pablo de tengo el brazo imposibilitado, me acompañas hasta el auto que tengo que cargar una caja. Ahí la chica iba, abría el baúl y la metía. Y él se va, la lleva a la asesina, vuelve al mismo lago y va a rescatar de ahí a otra chica. Y cuando hay alguien que es testigo de la situación, dice, sí, mirá, yo vi un auto parecido, encima él tenía un escarabajo, crema, es decir, un auto muy particular. Y esta chica dice, sí, yo escuché que él se presentó y le dijo, hola, soy Ted. Ahí está el principal problema, digo, para él, ¿no? Que después, obviamente, la gente dice, a ver, busquemos, escarabajo, Ted, muchos no puede haber, pero Fred sería, quizás era Ed. Digo, ahí está la duda, ¿no? De un tipo tan vivo que da su propio nombre, que alguien escucha ese nombre, ve a la chica cuando se va con él, y es como el comienzo del fin, de alguna manera. Sí, también debe tener mucho que ver su personalidad, digamos, esta cosa de hacerse cargo también un poco, o
por lo menos tener ese lugar, digamos, de que la gente sepa que era él, ¿no? Un poco, porque es un poco alimentar el ego que suelen tener estos personajes. Y bueno, como decías, en ese momento empieza a tambalear toda su estrategia, porque ya sabían que había una persona, había un identikit de esta chica que hizo justamente cuando se logra escapar de la policía. Y generó identikit, teníamos ahí después la otra denuncia de estas chicas en la playa, que bueno, en el lago, que dicen, bueno, aparece esta persona. Y ahí la policía ya está atenta, ¿no? Y él lo que hacía como estrategia, que también era bastante inteligente, era no matar o asesinar a personas, no siempre, ¿no? Pero intentaba recorrer bastantes estados distintos, como para que la policía por lo menos despistarlos y no saber si era un Ted de Washington, de Seattle, o de Florida, o de California. Sí, Entonces, entendiendo que había poca conexión entre los estados, también. sí, los 70s, ¿no? Sí. No era como ahora que con un mail ya sabemos todos por dónde estaban, sino que él se movía, generaba estos asesinatos y después volvía a su lugar de origen, entonces nadie quizás sospechaba, digamos. La única justamente y una de las principales personas que empezó a sospechar de él fue su mujer en su momento, porque claro, decía, este tipo se va de la nada, me dice que se va a estudiar o que no sé qué va a hacer de repente, se va por 3 días, vuelve medio en una cosa medio rara, ¿no? Como medio extasiado, nervioso, y bueno, claro, obviamente que empezó a sospechar y vio el identikit y vio que se decía que esa persona se podía llamar Ted. Entonces ahí es cuando empieza, como decíamos, a caer un poco este reinado de Ted Bundy, porque las 2 veces que lo agarran 2 veces, pero vamos a la primera, es justamente por pasarse de velocidad en una carretera, y eso genera que un policía que estaba, no es que digamos dijeron, este es el auto del asesino, no, el tipo pasó por una velocidad que era mayor a la que tenía que ir, lo frena la policía, y ahí es cuando se empieza a dar cuenta que tenía dentro del auto barrotes, claro, esposas, bolsas, seguramente, sí, cuando investigaron un poco más debía haber hasta rastros de sangre, y ahí es cuando surge el primer encarcelamiento de Ted Bundy, que va a un juicio, pero el único caso que en ese momento se sabía o se sospechaba era este intento de secuestro de esta persona que había logrado escapar. Digo, todos los asesinatos previos que había hecho no es que estaban dentro del marco de este juicio que él tenía. No, de hecho a él lo investiga la policía con los datos que decía Pablo, suman el escarabajo color crema, el nombre Ted y el mismo estado. Entonces comienzan a hacer una especie de búsqueda por gente llamada Ted que tuviera ese escarabajo. Y cuando van a la casa de él, que él estaba viviendo con su mujer en ese momento, la que era su novia, su pareja, en realidad la denuncia era por un escarabajo, imagínense, marrón, y él tenía uno crema. Entonces dicen, no es él, pero era el 7º Ted de la lista. Y lo van a ver y la policía ahí lo deja libre porque no tenía más pruebas que eso, piensan que se equivocan, y después es donde dice Pablo que en esta detención por exceso de velocidad es que empiezan a investigar, le encuentran todo esto y dicen, acá hay un problema. Exacto. Y va a juicio. Exacto, va a juicio cuando empieza a surgir todo esto y empiezan a atar cabos, obviamente ya en el momento del juicio empiezan a decir, bueno, esta persona debe haber sido la misma por el modus operandi, como decíamos, que asesinó a esta persona, se empieza a crecer lo que es el juicio mediático, y él decide representarse él mismo, él había estudiado Derecho. Mirá el ego, ¿no? Igual. Exacto, la tenía clarísima, echó a sus 2 abogados y dice, bueno, me voy a representar a mí mismo. Ahí empieza a surgir todo esto, digamos, lo más mediático y lo más, como decís, del ego, de la personalidad de Ted Bundy, que empieza a seducir y a conquistar mucho a todas las personas que en ese momento veían televisión o leían los diarios y veían la cara de un tipo muy lindo, un tipo que se defendía a sí mismo, que hablaba muy bien ante la cámara, que podía defenderse y que uno le creía también, ¿no? Porque él niega todo también, ¿eh? Él siempre negaba todo, él decía que estaba, digamos, siempre sus excusas era que estaba ahí por algún motivo, por estudiar o por lo que sea, pero nunca obviamente aceptaba los crímenes, y ahí lo vemos en el medio del juicio defendiéndose a sí mismo y siempre muy, bueno, ahí lo vemos, prolijo, ¿viste? Como no es la persona que creerías que estuvo matando hace unos meses a 10 personas. No, claro, y aparte sonriente, encantador, conquistando, incluso haciéndole gestos a las mujeres que estaban dentro de la audiencia. Claro, vos ves esto y decís, no, el asesino serial tiene que ser monstruoso, ¿no? Vive en una caverna, come carne humana, no es este republicano que de hecho había sido parte del partido en los Estados Unidos, había militado, que hablaba bien, que tenía un lindo perfume y que encima tenía ojos claros. Es decir, la configuración en la cabeza del asesino serial era otra. Sí, de hecho hasta los jueces decían eso de él, digamos, le decían qué lástima que sos el chico perfecto americano que queremos tener y sin embargo todo lo otro te mancha, pero como rarísimo, ¿no? Que un juez termine diciendo eso sobre una persona que sabe que acaba de matar una cantidad de personas, sí, y sin embargo lo destaca, le dice qué inteligente que sos. De hecho, su inteligencia llevaba a que, por ejemplo, cuando él decide, ¿cómo se llama?, defenderse a sí mismo,
se escapa de la cárcel. O sea, él pide licencia o permiso para poder utilizar la biblioteca. Insólito igual, ¿cómo escapa? 2 veces escapa de la cárcel, 2 veces escapa de la cárcel. La primera justamente pide permiso o licencia para poder estudiar su caso en la biblioteca de la comisaría o bueno, de la cárcel. Y es ahí cuando se escapa, así que insólito, se tira por un ventanal. Se tira de un segundo piso. Se tira por un ventanal y sale corriendo. Creo que pasa un par de días en ese momento medio girando, creo que fue una cabaña que estaba abandonada, creo que lo agarran además porque él salió a robar para poder sobrevivir, porque se había escapado, pero obviamente era el tipo más buscado de Estados Unidos. Bueno, en ese momento robó varias tarjetas de crédito y en uno de los locales que él intenta de pagar, o creo que es, no sé si en un hotel o dónde, intenta de pagar algo a la tarjeta de crédito robada y ahí se empiezan a dar cuenta porque había salido rechazada. Lo mismo pasa cuando después de que lo agarran, la segunda vez decide escaparse. Esta vez escapa, creo que es adentro de un pequeño cuarto que hay en una de las cárceles que no estaba siendo vigilado, y él por esta situación medio de ser carismático, de poder conquistar también a los guardias, digamos que tenía buenas relaciones con todos, logró esconderse. Él sabía que los guardias no iban a estar en cierto momento y salió casi caminando, te diría, como si fuese, ahí lo ven, ¿no? Pero él sale corriendo, se escapa y desaparece. Y es más, cuando desaparece se va a Florida y ahí empieza a hacer sus últimos asesinatos en un campus universitario en Florida. Mata creo que a 3 mujeres y ahí sí lo vuelven a agarrar, creo que pasaron un par de semanas, lo agarran y bueno, y pasa todo el asunto más mediático de Ted Bundy ya. Obviamente que ya ahí no había dudas de lo que estaba pasando. Sin embargo, obviamente las mujeres seguían escribiéndole cartas, sí. Seguían, creo que se casa o por lo menos tiene una nueva pareja dentro de la cárcel que durante todo su juicio va a visitarlo, va a apoyarlo. Va creyendo que, no sé, digamos, porque ya no había dudas de los asesinatos, digamos, más allá de que él no los aceptaba, no había ninguna duda. Era un tipo que se escapó 2 veces de prisión, no había más cosa que darle, pero bueno, sin embargo, las mujeres iban a verlo, le esperaban afuera, obviamente, de la cárcel, le escribían cartas todo el tiempo de amor. Esto lleva, obviamente, a que en Estados Unidos le apliquen la pena capital, y es obviamente la silla eléctrica, y termina muriendo, si no me equivoco, creo que es en el 89. Sí, él es detenido la última vez, ya sin poder salir, en el 78. Es decir, tuvo 5 años de un raíz criminal tremendo. Y de hecho, lo que decía Pablo, cuando él se escapa, ya la segunda vez, uno pensaría, bueno, te van a agarrar, te van a comprobar todos los crímenes. Hacé la gran una bomber, si querés. Andá a, qué sé yo, Wonderland, que es la parte de Seattle llena de árboles, una especie de bosque infranqueable, y te quedas ahí, ¿no? El tipo va y vuelve a matar. Sí. O sea, se mete a una fraternidad en Florida, va por un pasillo donde estaban las estudiantes y empieza a golpear estudiantes habitación por habitación. Ahí es donde mata más chicas y después, bueno, mucho más tiempo no le quedaba y termina siendo condenado en 1978, él todavía negando todo, y después en realidad le empiezan a sacar un poco de información a través de, bueno, uno de los, en realidad, periodistas que se le acerca. Él niega todo y el tipo le dice, bueno, si hubieras sido vos, ¿qué hubieras hecho? Y le empieza a mencionar los casos y el tipo entró ahí y le dice, bueno, a ver, si hubiera sido yo, no fui, pero si yo hubiera sido, bueno, en este caso particular de esta chica, y yo hubiera hecho esto, o tal vez hubiera hecho lo otro, pero él negando siempre lo que hizo. Sí, además lo que termina sucediendo ahí es que obviamente él acepta un montón de casos, creo que son más de 30 los que él termina diciendo que fue el asesino. No sabemos tampoco si realmente fueron esos 30, si fueron 60, a veces se dicen que fueron un montón, y otras veces también se cree que, digamos, conociendo un poco cómo actúa el FBI en general y todo, que hay cierta como relación de, bueno, tenemos que cerrar tantos casos, sabemos que este tipo va a ir a la silla eléctrica, bueno, le enganchamos un par más, total, la verdad que necesitamos cerrar los casos. Eso también, digamos, hay como cierta cosa con Ted Bundy de que se dice que hay 100 casos, hay 30, lo que él aceptó son 30 casos de mujeres siempre. Ahí vemos las fotos de muchas de sus víctimas, muy parecidas todas, chicas lindas de nuevo, porque tenía esa apariencia que lograba seducir, y obviamente muy similares, como decíamos, a Elizabeth Brooks, su primera novia que lo deja, y a su madre, que también tenía un perfil muy parecido. Así que bueno, es un poco cómo se fue forjando su mente. Tenemos, en este caso Pablo trajo una recomendación, yo les voy a sumar otra, si quieren ver, pero contame la primera. Sí, la primera, yo vi varios de estos, me parecía como la más, digamos, simpática, por así llamarlo, para poder ver el fin de semana largo, que es una película de, creo que Zac Efron en el que actúa. Se llama Extremadamente Cruel y Perverso, es la historia biográfica casi de Ted Bundy, y está bueno para verla, está creo que en Netflix, así que se puede ver fácil. Tenemos el tráiler, ¿no? Sí, para compartir, vamos a verlo nomás.
Do you remember the night we met? Ladies and gentlemen of the jury, you have been witness to the unspeakable horrors of the defendant's heinous crimes. You have seen ghastly injuries, smashed in faces, broken jaws. Will the defendant please rise? For years, I've carried this guilt that I'm to blame for everything. If only I hadn't trusted you. Promise you'll never leave me, Liz. It's about another missing girl, isn't it? Ted, did you do it? No. We've got a very disturbed, sick individual. You'll be the first nationally televised trial in history. You look nice, partner. I'm disguised as an attorney today. I get very scared, but, he's also really dreamy. There are things you don't know that will shock you beyond your worst nightmares. It's all a lie. It is a capital murder case, and you are skating on thin ice. This is about catching a monster. I wish I could take it all back. What about me? I love you. Get out! The killings were extremely wicked, shockingly evil, vile. Did you do these things, Ted? This is all gonna end. It's only gonna end with the truth. Extremadamente cruel, malvado y perverso, para que tengan una idea, así se llama esta película, para quien le guste, en este caso, verlo más parecido a una peli de cine, ¿sí? Con grandísimas actuaciones, además, la película está en la plataforma de la N, está muy bien hecha, digo, súper convincente, no hay mucho, digamos, espacio para la licencia argumental e inventarte cosas que no son, la verdad que la película es casi perfecta de principio a fin, y yo les voy a recomendar otra, ya que estamos acá, que también está en la plataforma de la N, donde hay varias, ¿sí? Que tienen que ver con asesinos seriales, pero que es un documental que, si mal no recuerdo, tiene 3 o 4 episodios, donde está llevado adelante por este periodista que yo decía, que es el primero que se le acerca y le dice, mira, quiero que hables de los crímenes. Él le dice, no hice nada. Vuelve, le dice, mira, quiero que hables de los crímenes, no hice nada, hasta que se le ocurre la idea, ya a punto de abandonar todo, y le dice, mira, Ted, ok, vos no hiciste, si hubieras sido vos, ¿qué hubieras hecho? Y ahí el tipo sí se engancha, quizás por lo que decía Pablo, por esta cuestión de no abandonar el ego de golpe y decir, bueno, si yo hubiera sido, en este caso hubiera hecho esto, en lugar del asesino. Pero es lo más cerca a una confesión que se tuvo. Todo eso está en es una docuserie, no es un documental de 3 o 4 episodios que se llama Las cintas de Ted Bundy. Si no la vieron, acá tienen el tráiler también. He didn't look like anybody's notion of somebody who would tear apart young girls. My name is Ted Bundy. I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. A person of this type chooses his victim for a reason. Possession, control, violence. There was something unique about Ted's brain. He talked in terms of a voice in his head, and this voice would start saying things about women. He had very blue eyes. When he really got going, his eyes went absolutely black. Murder leaving a person of this type hungry, unfulfilled, would also leave him with the obviously irrational belief that the next time he did it, he would be fulfilled. And the next time he did it, he would be fulfilled. Or the next time he did it, he would be fulfilled. Theodore Bundy has escaped, suspected of dozens of sex killings in Washington State, Idaho, Utah, and Colorado. I think things are going to work out. That's about all I can say. Bundy is acting as his own lawyer. What is unusual to see is that many of the onlookers are women. Are you a little scared when you look at him? He just doesn't look like the type to kill somebody. Serial killer Theodore Bundy has escaped once again. One of the FBI's most wanted men. He was charming, good-looking, smart. Are you sure you have the right guy? I mean, I'm not an animal
Esta se llama Las cintas de Ted Bundy porque tienen que ver con eso, ¿no? Con estas confesiones. Vieron que dice ahí, bueno, si hubiera sido él, no estaría satisfecho, pero no habla de él nunca. Las dos las pueden encontrar en la plataforma. La primera sí es una película, esto es una docuserie. Digo, si les gusta el archivo y demás, tienen esta, y si les gusta meterse más en una especie de casi novela, ¿sí? Vean la primera, uno de los casos reales, digo, de asesinos seriales más importantes de la historia. ¿Armamos el top 10? Armemos el top 10, sí. A ver, entre los 3 primeros yo te tiraría Jeffrey Dahmer. Sí. Jeffrey Dahmer, sí. John Wayne Gacy. No lo tengo. Ese. El payaso asesino. Ah, bueno, vamos a hacerlo. Claro. No lo voy a por ahí lo conocías como el payaso asesino. Ed Camper. Sí, que está en Mindhunter, si es que no lo vieron. Completamente loco. Después tenés Fred West, que es británico, si quieren irse al Reino Unido. Albert DiSalvo, que es el estrangulador de Boston. Pongamos una mujer en este caso, que es Aileen Wuornos, que también tuvo una vida parecida a la de Bundy. No era su apellido, abuelo pederasta, golpeador. Y después podés tener Richard Cottingham, ¿sí? El hijo de Sam, y el asesino del Zodíaco. Ahí tenés los 10. Para mí, el top 10 de seriales es ese. ¿Lo tenías estudiado? No, lo sé, lo tengo todo en la cabeza. Y te puedo hacer un banco de suplentes con Ed Costa y algunos más, si llega a ser necesario. Van a estar ahí. Pero me parece que el más, atractivo en cuanto a la historia y a la mente criminal debe ser sin duda Ted Bundy, así que pueden ver las dos este fin de semana largo. Y bueno, lo que presentó Pablo es una historia que siempre alguien la escucha, ¿viste? Sí, cuando es contada y alguien no conoce el tema, si no, no hubiera sido tan emblemático. Gracias, Pablín. Un placer. Y más temas que me gustan, ¿no? La cosa linda. Te diremos. Pablito Bio, @Pablito Bio con nosotros como todos los jueves en Charlatown.